políticos desde Glauber Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina, de Editorial Prometeo, año 2024, de Iván Pinto Beas, crítico de cine, investigador y docente. Iván es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, licenciado en estética de la Universidad Católica de Chile y de cine y televisión por la Universidad Arcis, con estudios de comunicación y cultura en Buenos Aires. Bueno, sigo su trabajo ya desde hace 19 años como editor del importante y pionero sitio web de crítica cinematográfica La Fuga, fundado en 2005. A diferencia de otros críticos que trabajan más bien en solitario, Iván ha sido un actor fundamental en la creación de un campo para la crítica cinematográfica en Chile, a través de proyectos como La Fuga o El Agente Cine. En sus iniciativas siempre ha primado un espíritu de colaboración, de invitar a otros y otras a compartir sus miradas sobre la cinematografía chilena y latinoamericana y crear así una masa crítica que reflexiona en torno a los procesos, las temáticas, las fugas y derivas estéticas de un cine en auge, diversificación y consolidación. En el trabajo editorial de libros prima la misma tónica de la colaboración. Iván ha sido coeditor de las antologías El cine de Raúl Ruiz, Fantasmas, Simulacros y Artificios, en conjunto con Valeria de los Ríos, La Zona Marker, en conjunto con Ricardo Green, y de Suban el Volumen, 3 ensayos sobre cine y rock, junto a Álvaro García y Jimena Vergara. Estéticas del desajuste, cine chileno 2010-2020, junto a Carolina Urrutia. Raúl Ruiz, Potencias de lo múltiple, junto a Ignacio Albornoz. Es también coautor, junto a Claudia Aravena, del imprescindible texto Visiones laterales, cine y video experimental, 1957-2017. Bueno, en Pueblo en Disputa, debates estético-políticos, desde Glauber Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina, en cambio, es un proyecto personal fruto de una investigación desarrollada en el marco de su doctorado, finalizado el año 2019. Se trata de un texto que indaga en las nociones de pueblo presentes en el cine latinoamericano desde una lógica que busca ampliar las miradas sobre este concepto a partir del análisis de 3 cineastas icónicos. ¿Cuál es el estatuto estético del pueblo en el cine de acuerdo a la discusión contemporánea? ¿Qué regímenes de representación ha sostenido? ¿Qué hay detrás de la palabra pueblo? ¿De qué forma se han discutido y propuesto otros tratamientos estéticos al interior de su historia intelectual? Son algunas de las preguntas que están a la base y orientan este análisis. El recorrido que plantea Iván Pinto es fascinante por la indagación que plantea su mirada hacia un concepto que, más que encasillar o cerrar una discusión, refracta muchos sentidos que sin duda no solo tienen que ver con el cine, con el pueblo en el cine, sino con la complejidad de nuestras sociedades latinoamericanas. Es del pueblo. Era de Real. En cuanto a jerarquías, clases sociales, proyectos políticos, utopías y heterotopías, sueños políticos y fracturas materiales. Rocha, Ruiz y Ospina, Brasil, Chile y Colombia, emergen en este texto con sus idiosincrasias y sus peculiaridades, con sus cinematografías atentas al entorno, perplejas, a veces partidarias y otras críticas de un panorama político convulso de América Latina de los años 60 y 70. Es interesante cómo el texto, si bien estudia un periodo de unas cinematografías concretas y situadas, el concepto de pueblo latinoamericano, en el marco del entusiasmo del nuevo cine latinoamericano y de los cambios políticos y estéticos, gracias, estéticos que se estaban desarrollando. ¿Funciona? A ver, perdón. Enténdelo tú mejor porque yo después voy a hablar al final. Hola, hola. Hola, Hola. sí. Hola, 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 hola. Creo que algo sucede. O sea, como que me está funcionando. Sí. Un poco, así, ahí, hay ahí que acercarlo, ¿no? Pero como que se Pero ahí apaga. está súper. ¿Está bien? Hola. Ya. Bacán, gracias. Ya. Gracias. Entonces, bueno, es interesante cómo el texto, si bien estudia un periodo y unas cinematografías concretas,
el concepto de pueblo latinoamericano en el marco del entusiasmo del nuevo cine latinoamericano y de los cambios políticos y estéticos que se estaban desarrollando en nuestros países, también nos sugiere preguntas sobre nuestro presente. El pueblo, que ya era algo difícil de fijar, algo viscoso y heterogéneo en su momento de mayor fuerza política, termina por desdibujarse en el individualismo y consumismo del mundo capitalista contemporáneo. Reaparece por una fracción de tiempo el pueblo a fines de 2019, en el estallido chileno, luego también en el estallido colombiano, para luego desaparecer por completo detrás del aislamiento pandémico. Nos quedan solo ciertos flashazos que ya son recuerdos y vestigios en miles de imágenes de registros en dispositivos digitales. Volviendo entonces a los años 60 y 70, podemos señalar que el texto de Iván Pinto nos lleva a complejizar el concepto de pueblo. No quiero referirme en específico a la mirada que propone para cada cineasta, pero sí plantear algunos de los derroteros por los cuales transita su comprensión, que de cierta forma intenta alejarse de una visión simplista del pueblo en su imagen celebratoria, del pueblo de la unidad popular organizado y marchando unido por las calles de Santiago. El pueblo debe entenderse para él fuera de binarismos y maniqueísmos. Es lo que proponen ciertamente los tres directores abordados. El pueblo tampoco puede visibilizarse desde estrategias paternalistas, lo cual es complejo si pensamos quiénes son quienes tienen, en definitiva, acceso a la producción cinematográfica. Un cine que busca ser útil al activismo revolucionario no puede basarse meramente en un registro neutro de la realidad, porque además existe la paradoja de que cada registro estará necesariamente permeado por la subjetividad de quien lo realiza. Un pueblo no es necesariamente lo que vislumbramos como tal, puede ser también una potencia, en el sentido del océano. Un pueblo en trance, un pueblo por venir, un pueblo de futuro. ¿Es el pueblo una masa anónima? ¿Es una mirada peyorativa la que lo muestra como una masa carnavalesca? ¿Cuál es el límite entre celebración política y carnaval? ¿Es el pueblo autónomo o el títere de alguien más? Interesan también las preguntas que nos proponen estas cinematografías en torno al rol del cine como tal. ¿Es una herramienta para representar la realidad o para crear algo nuevo, desde los encuadres, el discurso, el montaje? La ironía y la sátira son herramientas útiles y permitidas para mostrar las contradicciones del momento político. Y también, ¿qué pasa con la estructura argumental clásica? ¿No será más profunda una narrativa con múltiples capas que se complementan y disputan a la vez? ¿Qué pasa también con los límites entre ficción y documental? ¿Es el pueblo algo propio del lenguaje documental? ¿O debe ser recreado en un sentido más mítico desde la ficción? ¿O más bien habita en el intersticio de los géneros, en la problematización de los mismos? Sin duda hay un momento de un pueblo utópico, idealizado, pero tal vez ese pueblo es más cinematográfico que real, y por lo mismo es interesante cuestionar los mecanismos de construcción de la representación. El pueblo sobrevive en las imágenes y en lo que podemos reflexionar sobre ellas. El pueblo latinoamericano es a la vez simbólico y ritual, es miserable y poderoso, es visual y hablante, es blanco, mestizo, negro, indígena, es real y surrealista, sobrio y tropical, estudioso y analfabeto, luchador, articulado, pero también caótico. Iván Pinto señala la importancia de preguntarnos por, abro cita, las relaciones de poder, y particularmente de la cámara como un instrumento de poder. No en su sentido afirmativo solamente, sino sobre todo en su impacto social en la construcción de imaginarios sociales. Cierro cita. Esto en relación a la crítica a la pornomiseria propuesta por Ospina y Mayolo en Agarrando Pueblo. Bueno, quiero terminar con una cita del texto en relación a los planteamientos de Nicole Brenes, quien habla del riesgo de reproducir un circuito simbólico de la miseria, ¿no? Esto en relación también al apartado del capítulo sobre Agarrando Pueblo. Para Nicole Brenes, el cine político debía, primero, describir y contestar el orden simbólico. 2, identificar y diferenciar, es decir, dar un rostro a los sin rostro. 3, interrogar la definición del pobre. 4,
metamorfosear al cine en sí mismo, en el sentido de que éste no se considera como externo a las relaciones de fuerzas simbólicas. Y para contribuir a cambiar el orden de las cosas, para ella es importante comenzar por pulverizar el orden del discurso. El pueblo no es un pueblo, el pueblo no tiene un discurso, el pueblo no emerge en un solo tipo de cine, porque un cine útil al pueblo y a la política y a la revolución no es en definitiva el cine panfletario o de propaganda, sino más bien uno que abre preguntas, que cuestiona y transparenta sus dispositivos narrativos, un cine que desafía, un cine que incomoda e implica a sus espectadores y espectadoras, haciéndolos parte de sus derivas estéticas y políticas. Gracias. Muy lindo. Muy lindo. Gracias. ¿Ahí se escucha o no? No. Más o menos. A ver, ¿ahí sí? ¿Se escucha? No. ¿No? ¿Qué hay que hacer? Entonces, No, usa ya ese, está pero aprobado. sí. Ya. Ah, ¿tú no te lo pusiste Sí. así? Ah, ya. Sí. Suena igual raro, Igual. ¿Ahí se pero... escucha? Sí, ya. Sí, yo voy a proceder de otra manera, más caótica como siempre. Pero bueno, primero que nada decir que me parece que cerrar el coloquio con este libro tiene mucho sentido. Y lo estamos, bueno, los que estuvimos en el coloquio, perdón, a lo mejor hay gente que no participó de todas las ponencias, pero realmente yo estoy como leyendo el libro con todo el coloquio también en la retina, por así decirlo, y muchos de las cuestiones que se conversaron ahí, de los problemas que se expusieron respecto de la imagen, por ejemplo, tienen muchísimo que ver con lo que, diría yo, defiende Iván en el libro y también, ¿cómo decirlo?, reclama, por así, como que está también tratando de sacarle un poco de polvo a ciertos archivos, y eso me parece un gesto que tiene mucho que ver con esta idea de invertir la mirada que ha atravesado las distintas ponencias del coloquio y los debates posteriores a las ponencias. Y además, para los que no conocen el libro, es un libro que parte de 3 ejemplos, o sea, 3 casos, que son 3 películas emblemáticas. Tierra en trance, de Glauber Rocha, que si no la han visto tienen que verla porque es maravillosa. De Raúl Ruiz, Realismo Socialista, que muchos la tenemos más cercana porque la mostraron en el FIC Valdivia el año pasado. Y fue muy interesante la experiencia en sala, a todo esto, en el aula magna. Y Agarrando Pueblo, que también tengo una anécdota, porque yo conocí a Iván, él no se debe acordar, en una proyección de Agarrando Pueblo remasterizada en la Cineteca de la Universidad de Valparaíso con Luis Ospina presente. Entonces también hay algo ahí bien significativo. Y yo tengo una serie de preguntas y de citas también, entonces voy a partir por las citas para que se pongan un poco como en el mood de lo que está proponiendo Iván. La primera es, estas películas que nos interpelan, nos desajustan, nos obligan a pensar nuestro presente una y otra vez, activando nuestra memoria y particularmente nos llevan a imaginar esos otros futuros posibles, ¿ya? Sobre todo yo diría Tierra en trance y Realismo Socialista son películas de una terrible actualidad, lamentablemente, y yo creo que justamente es una pregunta bien urgente la que se hace Iván sobre la necesidad, una necesidad urgente de desmitificar ciertas ideas de pueblo para poder pensarnos y construirnos como tal, o lo que diría Raúl Ruiz como la invención de Chile, finalmente. Otra cita de Iván que me interesó mucho dice: mi interés último no es un estudio enfocado en la reconstrucción del contexto de estos films, que es lo que se podría pensar cuando uno agarra este libro en la librería, sino buscar en ellos algo que en parte les excede, desde una posición de lectura que los actualiza y utiliza para pensar problemáticas de nuestro tiempo. Otra cosa, mi aproximación es lateral. Este libro no es sobre el pueblo en el cine, busco visualizar itinerarios y preguntas posibles. Y lo haré a través de estos 3 casos de film paradigmáticos que representan un desplazamiento de la categoría de pueblo
y nos ayudan a visualizar nuevas formas de imaginar el pueblo en su tratamiento cinematográfico. Eso es lo que está haciendo. Bueno, hay muchas más, pero me salto algunas porque para que lo lean también. Si no lo va a resumir aquí. No. Sin spoiler, por favor. Aquí. No, de hecho, No, ¿cómo prepárense termina? porque las películas llegan como en la página 100. El resto es pura filosofía política. Se la pueden saltar, esa parte. Aguántense. La parte de la teoría se la saltan, van directo al análisis. Vamos. No, Que al que le no. guste la teoría se lee la parte Nada de teórica cosas. y al que le aburre las películas. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Buscamos así una salida a los pueblos míticos a través de una dimensión heterogenética. Esa es la gran propuesta de Iván en este libro, la salida a través de la heterogénesis performativa y autorrealizante. Eso con respecto a la primera parte de la filosofía, y ahora me paso a las películas, que es lo que más nos gusta. Y ahí, es una cita de Glauber Rocha al hablar de Tierra en Trance. Dice: el pueblo es el mito de la burguesía. Esa es la primera. Y van subiendo. Dice, es sobre una escena de Tierra en Trance que dice: la escena de la traición del progresismo a las raíces de la revuelta. Y sí fue como... Ouch, ese dolió. Se sintió. Y acá, a ver, ¿qué hice tantas? Dice: el film cierra en un estallido visual, eso creo que lo hizo a propósito, de fuerte carga surrealista y violenta. Es la realización de un impulso autodestructivo de una clase intelectual que debiese desaparecer y dar paso a la clase trabajadora. Y en esta cita ya se está refiriendo a la película de Raúl Ruiz, Realismo Socialista, que tiene un fin que... Bueno, no voy a contar el fin, pero hay no solamente esta película, sino que al trabajar los films, lo que me pareció interesante es que está relacionándolos también con otras películas interesantes del nuevo cine latinoamericano. O sea, para hablar de, por ejemplo, de Tierra en Trance, también trae a colación José Tomás Gutiérrez Alea, ¿sí? Memorias del Cerro. Para ir estableciendo vínculos, porque lo interesante del libro es que también desmitifica un poco como la aparente unidad de este nuevo cine latinoamericano que nunca fue tal. Sergio Navarro también se adelanta a esa cuestión en su libro La idea del pueblo en el cine latinoamericano en los años 60 y 70, que también tuve la suerte que Iván me insistió amablemente que hiciera una reseña de ese libro para su revista, y se lo agradezco mucho porque fue también en un encuentro en pleno estallido con Sergio Navarro y con Iván. Entonces es muy interesante ver, reconocer esos linajes, ¿no es cierto? Como yo creo que Iván, cuando escribía esta tesis que luego se transforma en libro, también le resonaba la voz de Sergio y sus conversaciones con él y su presencia, y él también como parte de esa historia. Entonces es interesante ver el nivel de distancia que existe en un libro como el de Sergio Navarro, que fue parte de esa generación y que participó de ese movimiento, y la de una persona de otra generación que recoge todo eso, pero está claramente observando estos materiales y esta historia con una distancia que le permite también otra potencia crítica. Así que yo tengo un par de preguntitas que tuve que elegir de las muchas que me fueron apareciendo en la lectura, y son con respecto a Tierra en Trance y Realismo Socialista. Hay dos figuras que aparecen que tú propones, no sé si son tuyas ahora o si las recoges de otro autor, pero que son la idea de pueblo monstruoso en Tierra en Trance y la de pueblo opaco con Raúl Ruiz. Entonces, como para comenzar, todavía no con Agarrando Pueblo, pero no sé si ya quisieras como pronunciarte o conversar con respecto a esas si dos quieres, figuras. tiramos todas las preguntas a la parrilla y después ahí vamos modulando la conversación así con... Sí, bueno, esa era como la que a mí me generaba más como curiosidad, porque sobre todo la idea de pueblo opaco me parece muy importante. Tú también hablas mucho de heterogénesis. ¿Me lo acerco o lo alejo? Ahí, ya. También, si quieres volver un poco sobre el concepto de heterogénesis, que es como un poco donde concluyes. Y con respecto a Agarrando Pueblo, tú hablas de El Eslabón Perdido. Entonces me gustaría saber cómo tú agencias esa película o cómo la
constelas, por así decirlo, con esas otras dos que a mí sí me parecen como dos discursos muy potentes en términos cinematográficos, pero también políticos. Entonces la otra se sale un poco. ¿Cómo tú la vincularías? Gracias. Ya, súper. Oye, con la arruga yo veo. Bien, antes que nos mojemos. Bueno, simplemente primero agradecer la instancia, Javier, a María José, recibirme acá, presentar el libro. El libro está efectivamente hace un mes, salió de imprenta, tuvimos la presentación en Buenos Aires, estoy haciendo alguna actividad de difusión y nada, ahí este era un coloquio ideal para presentar este libro por los temas que estaban trabajando. Me hubiera encantado venir más al coloquio, me enfermé ayer, estaba viendo estos últimos minutos y venir, en fin, pero acá estamos. Luego nada, solamente confirmar que efectivamente el libro es el fruto de mi tesis doctoral. Vino el estallido, la defendí en septiembre del 2019, vino el estallido en octubre del 2019. O sea, se imaginan que estaba con estos temas, entonces me demoré un rato como en procesar esto y después retomé, ¿no? Y como que dije, bueno, hay que hacer una buena intro, como ¿no? Y una buena conclusión que tome un poco esto, de algún modo también en paralelo así de mi tema también con respecto a la imagen del estallido, el post-estallido ahora, en fin, es parte de mis preocupaciones. Entonces, evidentemente hay una relación. Bueno, como estábamos conversando, tiene una parte teórica de mucha discusión, particularmente una más filosófica sobre el concepto de pueblo, otra en la discusión, ¿cierto?, más bien continental, ¿cierto?, sobre qué ha pensado un poco la filosofía continental francesa, Didier Huberman, Deleuze, dos personas que, los nombres que como que tienes que mencionarlos un poco si estás trabajando en esa relación. Y la tercera, sobre todo un debate más latinoamericano, que era el que más me interesaba, ¿no?, que era como la conversación con Sergio Navarro, Gonzalo Vilar, Isaac León Frías, Mariano Messman, todo un montón de gente, May Xavier, que era como la discusión que me parecía interesante, porque no era la discusión habitual sobre las fuentes, no desde las fuentes y lo que dijeron los discursos, sino que más bien cómo leíamos políticamente y qué se había anunciado políticamente, como en ese universo de los 60 y 70, cuáles son los límites, ¿no? En fin, toda esa discusión es parte. También está como esa idea de relevar, ¿no?, como cosas. En Argentina no podían creer que el libro, bueno, La Hora de los Hornos, como decían, es el gran monstruo del ausente del libro, pero que está todo el rato presente, ¿no? En efecto, todas las discusiones discuten mucho con La Hora de los Hornos y el cine militante, ¿no?, y buscándole como la vuelta a eso, ¿no?, como que discuten, se apropian, y muchos de los planteamientos apuntan un poco a determinadas estéticas o excesos del cine político, comillas, de izquierda, y estas otras alternativas menores que podían ser interesantes para mí de pensar y ver si se podía articular una escena o una posibilidad. La película Terra en Trance misma me impactó desde que la vi hace muchos años. Reino Socialista, llevo el 2010 obsesionado, y cuando ya había terminado el libro se estrenó la nueva versión. Sí, me iba a pegar un tiro, ya estaba como, entregué, listo, lo entregué, mira, nueva versión, no, ¿cómo? Otro montaje diferente, no, otro final, no, Dios mío. Entonces, bueno, ahí tuve que actualizar rápidamente, en fin. Y el caso de Agarrando Pueblo también fue un impacto muy profundo cuando lo vi, por primera vez hace muchos años en Bafisi, y estuve años persiguiendo Espina, como Luis, así como, mira, sáquenme por favor, hasta que finalmente de tanta insistencia un poco fuimos generando un vínculo. Lo pude hacer varias entrevistas en video también, estuvo muy bien eso. De hecho, esa vez que fuiste, una de esas conversas que la grabé, la desgrabé, y ahí dijo muchas cosas, por ejemplo, que fueron muy interesantes, ya más macerado, en fin. Así que bien, y después los vínculos, ¿no?, que son, decía Eduardo Russo, que es como un triángulo isósceles, ¿no?, como no es un triángulo equilátero, sino que es como, ¿no?, como medio, pero en el fondo lo que me permitía a mí, más que hacer una descripción histórica, ¿cierto?, no sino que más bien trabajar un poco en los bordes y pensar una escena, ¿no?, una escena, un diálogo imaginario de algún modo entre estas películas, estas imágenes, en lo que tienen en común, que me parece que son hartas cosas, ¿no?, como que me parece que las críticas y un poco el impulso, ¿no?, quizás este cine medio punk de repente, ¿no?, como que un poco sucio, en fin, y contestatario, y brechtiano, y en fin, o artodiano, no sé. Tienen como bastantes elementos ahí que están dialogando. Sobre las preguntas, bueno, sobre el pueblo opaco y el pueblo monstruoso, ¿no? Bueno, el pueblo monstruoso, de acuerdo a como está un poco en la intro, no son como los dos polos, ¿no? El pueblo santificado y el pueblo bestia, ¿no? La bestia, ¿no? Y que son como los dos mitos más habituales, digamos, desde los orígenes de la política, ¿no?, que son esos dos, ¿no? Y un poco esas figuraciones míticas se mantienen hoy, se actualizan, ¿cierto? Este pueblo miserable, este pueblo cristiano, ¿cierto? El problema del otro, eso es como, está una variante, ¿cierto?, en las cuales
el concepto de pueblo a partir de la filosofía política, por lo general, ¿cierto?, tiende a estar ubicado, ¿cierto?, en la democracia en alguno de estos dos polos. Acaba de salir un libro de Claudio Salvador que está muy bueno, que se llama El miedo a las masas en la filosofía chilena. Y bueno, un poco dice eso, ¿no? O sea, dice en la filosofía conservadora chilena surge, ¿no?, de una idea de miedo a las masas, ¿no?, de un miedo a las masas. Bueno, interesante. Ahí está el monstruo un poco, ¿no? Y eso era una pregunta. El pueblo opaco, yo creo que es más fácil de descifrar ahí porque es un poco el pueblo que está apelando, ¿no? Raúl Ruiz, Rocha y Ruiz dicen lo mismo, el pueblo no es algo simple, ¿no? El pueblo, ¿no?, un cine político de izquierda no necesita un cine simple, ¿no? Y son dispositivos efectivamente de aproximación, de complejización y de tratar de obtener algo, ¿no? Una exploración, me parece, permanente en el caso de Ruiz en el 60-70, a partir del concepto, ¿cierto?, de cine indagación, ¿no?, que es como un poco, ¿cierto?, ir a ver esas resistencias que no son las resistencias épicas, ¿no?, como la resistencia somos el pueblo resistente, sino que más bien totalmente lo contrario, ¿no?, esa como vida cotidiana, ¿cierto?, que resiste un poco a los programas, ¿cierto?, esa idea de que hay algo que, entonces, si se acuerdan de Tres Tiros, una película que quizás tengan todos más fresca o Reto Socialista, en parte se basa en eso, ¿no?, como resistencia al programa, ¿cierto?, el alcoholismo, ¿cierto?, un poco la violencia subalterna, elemento el chiste, ¿no?, todos esos rituales, ¿cierto?, que un poco van retardando un poco también la narrativa moderna, programática, política, ¿no? Eso del pueblo opaco. Y lo otro era, no me acuerdo. No, pero como para insistir un poco en esto, ya como desde el punto de vista más formal, es interesante lo que tú mencionas que propone Ruiz como manera de trabajar esa idea de cine de indagación, que es, por ejemplo, entre varias cuestiones que tú señalas, el juego. Entonces estaba pensando en dos anécdotas. Una es cuando vino Raúl Ruiz a Chile, que lo invitaron finalmente, se cayó. Al Cine Hoyts, no me acuerdo, en los 2000 ya, recién, y él cuenta el juego que está haciendo con los actores de Tres Tristes Tigres, cómo los va persiguiendo con la cámara y ellos se van escapando. Entonces esas son formas como más concretas de entender esto que está haciendo Ruiz. Y otra que me parece fundamental para entender un poco el contexto de Ruiz en el nuevo cine latinoamericano, en el Festival de Viña, de Cine de Viña, no el Festival de Cine de Viña, que dice, es como que retrata un poco la pugna con lo que se llama el tercer cine, argentino y fulano, y que él dice, bueno, nosotros nos vamos a ir a la sala de al lado a hablar de cine, ¿ya? Entonces yo siento que lo que tú estás haciendo también es como decir, y hablar de cine significa hablar de filosofía también, significa pensar, significa integrar otras cuestiones, hablar de política, entonces, y no solamente hablar de política de una manera, ¿cierto? Como que ese cine político es político porque no está haciendo política, en un momento en que eso era lo que se esperaba que se hiciera, ¿no es cierto? Sí. Eso por una parte, y en esta decisión tuya, por eso un poco en chiste, pero realmente me parece que es muy significativo que toda la primera parte de tu libro haga un recorrido por la idea de pueblo, como desde, no sé, los filósofos griegos casi, vas pasando por Agamben o Deleuze, como si estuvo Rancière, para llegar a las preguntas actuales más situadas latinoamericanas, y como Chile también, que estamos en un momento en el que no solamente es posible hablar de eso, sino que es indispensable. Por eso es tan excepcional realismo socialista en la época de la Unidad Popular. Sí. Entonces, yo creo que me gustaría también escucharte con respecto a eso, como lo importante que es contextualizar esas obras, entender, no sé, los fenómenos de las dictaduras, por ejemplo, pero también de los debates potentes, intelectuales de estos personajes. O sea, sí, los manifiestos de Glauber Rocha o ciertas publicaciones que debes haber encontrado en tus búsquedas de archivo, por ejemplo, Nuestro Cine, que son publicaciones que se generan en Cuba, en el ICAI, pero de manera interna, que no sé si se ha editado ese libro, por ejemplo, y que tiene unas preguntas bien insistentes, y unos textos donde Glauber Rocha parte hablando de estética y termina hablando de producción y distribución. Entonces, como, si te quieres pronunciar un poco con respecto a eso. Sí, está lloviendo, corremos un poquito, vamos adentro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Era, bueno, dale. ¿Somos valdivianos o no somos valdivianos? Ya, ok. Bacán. Ahí se larga un poco más. Bueno. Ya. Porque adentro no sé si vamos a entrar todos. ¿O sí? Hay que como que armar el... Entramos y vamos parados y soltamos. Ya, ¿les parece? Ya.
Porque si no se va a mojar todo acá. Estaba diciendo, pero...